Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros, Ana da Costa y Gastón Francese. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña, como cada semana, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, Ana. Buenas noches para todos. Bienvenidos. Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción de La muralla y los libros, y a nuestro querido operador, que nos acompaña como cada semana, Ignacio Nacho Guglielmi. Buenas noches, Nacho. ¿Cómo estás? Y si te parece, Gastón, hoy tenemos un gran homenaje a una escritora muy querida. Y un gran libro. Sí, y un gran libro. Es el segundo libro de la colección Transmisiones, Liliana Bodoc. Así que hoy el programa se lo dedicamos a ella, a su escritura, a sus reflexiones, y vamos a hablar con dos queridas personas. Uno es el decano de la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, Gustavo Sonana. Y también vamos a conversar con Galileo Bodoc, uno de los hijos de Liliana Bodoc. Pero si te parece, comenzamos con la agenda. Tenemos un montón de información para darles. Ahí vamos. Agenda y noticias de la Biblioteca Nacional. Se inauguró Ullashva. ¿Qué es Ullashva? Colonización galesa en Argentina. La exposición organizada por la Biblioteca Nacional, que da cuenta del acervo bibliográfico que preserva la institución. La muestra está en el tercer piso, en el hall, y vamos a contarles algo sobre la colonización galesa. A mediados del siglo XIX comienza la diáspora del pueblo galés, y en ese contexto, y para evitar la pérdida del idioma y sus costumbres, las élites galesas organizan colonias alejadas del continente europeo que pudieran dar continuidad a su idioma e idiosincrasia. En 1865 llega al territorio que hoy se conoce como Puerto Madryn. Muchos que viajamos hacia el sur o que recorrimos nos encontramos ahí. La torta galesa no es originaria, ¿sabes que no? No, sí, de los galeses. Sabía. Y además es una muestra lindísima porque está acompañada por imágenes, fotografías. Uno puede encontrarse ahí con fotos que, como dijo Guillermo David, el director de Cultura de la biblioteca cuando se inauguró, las fotos nos dan cuenta de que de una época, y también uno vuelve a vivir a través de las imágenes, ¿no? Una época, un tiempo, claro. Y ahí uno puede encontrarse con un gaucho, con un nativo, con un galés tomando mate en un retrato. Inmigrantes que también traían su conocimiento de la cría del ganado ovino, que Así va a ser es. muy importante para lo que es la región del sur. Así es, ellos trajeron, ¿qué cosa? Trajeron también para preservar el idioma, llegaron con libros, ¿no?, que transmitían su lengua, la religión, las costumbres. Claro. Así que si se dan una vuelta por la Biblioteca Nacional, vayan al tercer piso. La muestra gira en torno a crónicas, memorias, publicaciones periódicas y esto que les contaba, imágenes que evidencian la importancia del vínculo de la comunidad galesa en nuestro país. Se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 19. Yo tengo una información importante para darles, y es que cambió el horario del primer turno de las visitas institucionales a la Biblioteca Nacional. Ustedes saben que hay distintos tipos de visitas a la biblioteca. Bueno, las visitas institucionales ahora, el primer turno va a ser de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Hay otro, por supuesto, a las 14, pero se cambia el horario del el primer turno. Y las visitas espontáneas, por si tienen ganas de darse una vuelta, es a las 12, sábados y domingos a las 14 y a las 16. No se requiere reserva previa, uno se acerca. Son lindísimas porque uno está en la biblioteca, te dan ganas de hacer la visita. Totalmente. Y cualquier duda, inquietud, se pueden comunicar a visitas@bn.gov.ar o al 4808-6000, interno 1024, y ahí se interiorizan. La Biblioteca Nacional recibió en abril la primera etapa de la colección reunida por Héctor Luis Pesimenti, destacado coleccionista e investigador argentino,
con más de 70 años de trayectoria en el estudio de la cultura visual. Estábamos hablando de una donación, ¿no?, muy importante. Total. Este material incorporado a la Fototeca Benito Panunzi está integrado por 120 cajas, tienen 23.300 piezas, Chao. mayoritariamente son fotografías, y la fecha que abarca es desde 1860 hasta 2016, y también se concentran muchas de estas fotografías en otro periodo, que es el año 1880-1930. Así que bueno, la Biblioteca Nacional agradece profundamente, ¿no?, porque esto es parte de la política institucional de hace años, ¿no?, de la donación a la Biblioteca Nacional, porque es la memoria, ¿no?, es preservar la memoria del país. Así que agradece profundamente a Héctor Luis Pesimenti por su generosa donación y por confiar a una institución pública la preservación de una colección de alto valor patrimonial, ¿no?, que continuará incorporándose en futuras etapas. Esta es la primera, y será objeto de tareas de conservación, catalogación y difusión. ¿Cómo era que decía Abel en aquella hermosa sección que tenía en la muralla hace años? En las queridas fotos viejas, decía, preserve la fotografía antigua, forma parte del patrimonio de todos nosotros, ¿no?, de los argentinos. Él siempre hablaba de esa caja de zapatos que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas. Total. No tiren esas fotografías, sino dónenlas. Qué lindo, me encantaba eso. Bueno, Infinita Veneración, Infinita Lástima es la exposición que organiza la Biblioteca Nacional y que conmemora el aniversario de la primera publicación de El Aleph. Hace 80 años el mundo descubría en un sótano de la calle Garay un punto luminoso donde confluyen de manera simultánea el tiempo y el espacio. El Aleph. El Aleph, sí. Esta exposición propone un recorrido por la materia de la que se compone el cuento, la ciudad donde transcurre, los personajes, los recursos poéticos. Bueno, nada, se puede visitar hasta el 31 de diciembre de este año, de lunes a viernes de 9 a 21, los sábados y domingos de 12 a 19, en la sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional, con entrada libre y gratuita. Y ¿sabés qué? Les quiero contar a los chicos, a los estudiantes universitarios. Salieron 2 informes en este último tiempo, uno que hizo Telefe Noticias, otro que hizo la televisión pública, sobre los estudiantes universitarios que vienen a la Biblioteca Nacional a estudiar. Hay 2 salas, una sala en el 6º piso de acceso libre, el horario es de lunes a viernes de 9 a 21 horas y sábados y domingos de 12 a 19, y hay otra sala que es parlante y también de acceso libre en el 5º piso. Los chicos se traen el mate, las galletitas, se comparten las yerbas y algunos se quedó sin yerba. Van a estudiar, a preparar los exámenes. En la sala del 5º pueden hablar porque es una sala parlante, pero todos mantienen un tono de voz. Sí, es re tranquilo. Y en el 6º piso están todos en silencio. La vista es impresionante. Y parte de ese informe que salió al aire en los noticieros daba cuenta de chicos, por ejemplo, uno que venía de Monte Grande, el día que tenía home office, elegía la Biblioteca Nacional para venir a trabajar, otros a estudiar. Así que les digo a los chicos que están estudiando que la Biblioteca Nacional es un buen lugar porque dejan de lado los celulares y se concentran en... Y es contagioso en estudiar. Viste que es muy cómodo, la verdad que es muy cómodo para Así que bueno, ténganlo en cuenta como una posibilidad para estudiar. Si les parece, entonces ahora vamos a la música, Todas las flores de enero, por Indios, y enseguida vamos a hablar de Liliana Bodoc, volver a conocer el fuego, el extrañamiento, lo fantástico y la magia en la escritura creativa. Todas las flores de enero dan al cielo. Todos los niños que lloran dan al sol. Estoy mirándome en el espejo y no soy yo. Todos los actos de amor son eternos. Detrás de cada beso hay una canción. Estoy mirándote y en tu reflejo puedo ser yo. No quiero que todo lo malo tape lo bueno. Hay noches en las que en sueño con vos. Guardo para contigo mis mejores recuerdos. Solo puedo decir
solo puedo sentir que te pido perdón de esta manera. Nunca quise discutir así con vos. Estoy mirándote y en tus quimeras puedo ser yo. No quiero que todo lo malo tape lo bueno. Hay noches en las que en sueño con vos. Guardo para contigo mis mejores recuerdos. Solo puedo decir, solo puedo sentir que te amo. La muralla y los libros. El programa de la Biblioteca Nacional con Ana da Costa y Gastón Francese por Nacional, tu radio. Y el programa de hoy está dedicado a Liliana Bodoc. Recordamos que en el año 2025 se presentó en la Biblioteca Nacional El Hilo de Oro, un camino hacia la escritura creativa. Ahí estuvo Galo Bodoc, el hijo de Liliana, Gustavo Sonana y el equipo de Eddie Phil. Y Gustavo Sonana es profesor, licenciado y doctor por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Es investigador independiente, es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y llevó adelante esta colección, Transmisiones. Es lindísimo, tanto la tapa, la colección, los contenidos, ¿no? Yo me quedé maravillado con la magia, con la tercera parte, pero bueno, después ahora es solo para anticiparles que es algo muy lindo. Me gusta volver a traer las voces de los escritores, ¿no? Liliana nació en el año 1958, falleció en el año 2018. Cursó la licenciatura en Letras Modernas en la Universidad de Cuyo, ejerció la docencia también en las materias literatura española y argentina, dictó talleres de escritura creativa. En el año 2016, la UNCuyo le otorgó el título de doctora honoris causa. Traemos entonces para compartir en el programa de hoy la voz de Liliana Bodoc y luego vamos a conversar con Gustavo Sonana, que está en línea, y vamos a compartir el audio también con él. Nací en julio del año 1958 y, como contaba recién, pasé gran parte de mi vida en Mendoza. Actualmente estoy viviendo aquí en Capital Federal y más específicamente en el barrio de Floresta y más específicamente en un pasaje arbolado que se llama Urunday. Tengo 2 hijos, hice mi carrera de letras que jamás terminé y edité mi primer libro en el año 2000. Los días del venado. A ver, mi nombre en realidad es Liliana Beatriz Chiavetta. De Bodoc fue después, a los 19 años, cuando me casé, y fue en ese mismo momento cuando yo, naturalmente, empecé a llamarme Liliana Bodoc. No fue un nombre que inventé para editar. Es además, claro, el apellido de mis 2 hijos, Galileo Bodoc y Romina Bodoc. Yo escribí durante toda mi juventud. Luego me casé, tuve mis hijos, terminé la secundaria con mis hijos, inicié mi carrera de literatura, di clases de profesora y recién a los 40 años, ya hace 7 de esto entonces, decidí que iba a intentar escribir de una manera sistemática y seria y consecuente y bueno, Los días del venado fue el primer resultado de eso. Mira, habitualmente el movimiento que yo hago es inicial. Son las ganas de decir alguna cosa. Es decir, el primer movimiento es ideológico, si vos querés. Un enojo por alguna cosa, un amor por alguna cosa, las ganas de señalar lo que yo creo que es una injusticia. Por ejemplo, habitualmente empieza por ahí. Así empezó la saga de los confines, por ejemplo. Teniendo ganas de hablar sobre el genocidio que significó la conquista de América, por ejemplo. Desde ese embrión ideológico, digamos, obviamente uno tiene que ir fraguando un mundo ficcional que muchas veces después saludablemente a uno lo aleja de ese embrión que al principio puede ser muy esquemático, ¿no? Y puede de alguna manera reducir mucho la ficción.
Y ahí escuchábamos la voz de Liliana Bodoc, la voz que en sus talleres, en sus clases, fue parte de esa magia que ella menciona en el libro, y también es la voz que se rescata en Volver a conocer el fuego, el extrañamiento, lo fantástico y la magia en la escritura creativa, volumen 2, editado por Edifil, la colección Transmisiones. Este libro, que recién salido de la imprenta, se presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Tengo la firma en el libro de los dos, tanto de Galo como de Gustavo Sonana, y participé de esa presentación tan cálida, amorosa, que se dio en la Feria del Libro, y con mucho cariño te saludo. Hola Gustavo, Ana y Gastón, estamos aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola Ana, hola Gastón, qué placer estar nuevamente en este ámbito tan amigable que es la muralla y los libros. La verdad que para mí es un gusto enorme y también expresarles mi agradecimiento a esta tarea que es doble, ¿no es cierto?, que es de convocación de Liliana por una parte y por otra parte de difusión de su obra, que va creciendo póstumamente, pero crece. Un abrazo Así grande. Que, un gusto enorme. Gustavo, contame, porque es lindo volver a repasar la relación de Liliana Bodoc con la universidad. Me gustaría que cuentes ese vínculo tan cálido, tan amoroso y tan literario, ¿no?, entre Liliana y la Universidad de Cuyo. Claro, mira, Liliana escuchaba el audio y recordaba, bueno, fue nuestra alumna y desde el momento en que tiene el título honoris causa de la universidad, yo digo ya que es egresada, aunque ella en el audio sostiene que no terminó, pero Sí. bueno, la damos por egresada en función de que la universidad finalmente le ha dado ese lugar. Y era una alumna, en realidad, de acuerdo con mi memoria, entiendo que era una alumna que debe haber faltado poco para terminar, porque fue alumna mía en Literatura Argentina 2, que es Literatura Argentina 2, siglo XX y XXI, que es una materia de cuarto año en los planes con los que ella cursó. Por lo tanto, ya estaba Ahí por en terminar. una etapa bastante avanzada de su formación y ella en muchas ocasiones y en entrevistas o también, digamos, en charlas que ha dado, mencionaba que su vínculo con la universidad fue un vínculo amable y que fue un vínculo formativo que incluso le permitió, digamos, incorporarlo como background para su tarea creativa. Entonces, incluso a veces, por ejemplo, con referencia a la saga de los confines, han mencionado, digamos, que el conocimiento de las crónicas de India fue un disparador de un motor, digamos, como también lo señalaba en el fragmento que vos citaste, de un germen inicial para empezar a construir ese maravilloso universo literario que ella gesta en las sagas. Entonces, bueno, creo que ese vínculo fue siempre un vínculo cordial y de mucho reconocimiento, y también fue docente en los colegios preuniversitarios de la universidad, y era, digamos, incluso una persona a la que vos podías convocar de manera permanente, porque tenía un vínculo en estas clases y en las veces que la invitamos a los colegios preuniversitarios. Tenía realmente como una suerte de fandom muy entusiasta, tenía muy buena relación, muy buen rapport con los alumnos de escuela secundaria. Entonces, verdaderamente creo que, bueno, que en estos momentos, digamos, en que las universidades públicas estamos tan baqueteadas, evocar este vínculo amable y la significación de este vínculo realmente es importantísimo. También recuerdo que cuando fue el acto de entrega del título de doctora honoris causa, la alegría y la emoción profunda que tenía era algo
increíble, verdaderamente. Para ella era como cerrar un ciclo. Fue verdaderamente, creo que esa emoción profunda que sentía, de poder decir, bueno, esto llega finalmente a una etapa de consagración, está muy manifiesto en el texto y en la dicción de el discurso que ella dio cuando recibió el diploma. Esa profunda alegría se puede ver, incluso hay videos que en los que digamos, este acto está grabado, y esa dimensión, esa enorme significación que tenía, tanto desde el punto de vista de lo intelectual como de lo emocional, en esa grabación se percibe aún hoy. Entonces, creo que es importante señalar esto, del papel formativo que tuvo la universidad, y eso lo ves también, por ejemplo, en Volver a conocer el fuego, digamos, tanto lo que es la mediación de la instancia de educación superior formal, como su gran enciclopedia literaria, que ciertamente se enriqueció por fuera de la universidad, lo ve particularmente en todo el tratamiento que ella realiza en este libro de la categoría de extrañamiento. Ahí ves que hay una formación universitaria en todo lo que ella dice, pero por supuesto, además de la formación universitaria, hay después un despliegue increíble en lo que se refiere a trabajar una categoría teórica, volverla como una herramienta procedimental para generar actividades en un taller literario. Gustavo. Que en eso, bueno, creo que en eso está la gran maestría, el gran magisterio de Liliana, ¿no? Cómo, digamos, trabajar didácticamente un contenido teórico de manera tal de pasarlo a la instancia de taller y generar distintos tipos de actividades que pueden ser movilizadores de escritura. La verdad que eso es increíble. Gustavo, ¿sabes lo que yo quería señalar con respecto a esto? Que no es solamente... me parece muy atinado lo del libro, en rescatar estas tres categorías, extrañamiento, lo fantástico y la magia, porque están todas conectadas. Lo vemos a través de las clases que ella da. Y entonces, como vos decías, no solo es el despliegue de un concepto y el trabajo que se puede hacer de ese concepto para llegar a la práctica, al texto, sino que también lo fantástico, crear un nuevo verosímil, riguroso, con una lógica que lo soporte, pero que el extrañamiento es una forma de llamarnos la atención para volver a conocer, para llegar a una magia, también lo podemos pensar, que ella advierte que la magia está en el instrumento, en el lenguaje, y que esta magia, de alguna manera, nos da ese complemento que no va a alcanzar con la razón instrumental. Esto me parece tan importante de una persona que tiene una teoría que la sustenta, pero que también marca los límites de la razón instrumental. Sí, a mí lo que me parece, y volviendo al audio que ustedes pasaron, y eso en el libro también está en la reconstrucción que hace Galo de todo lo que era el proceso del taller, digamos, desde que llegaban hasta el lugar en donde se iba a desarrollar el taller, hasta que después se iban los talleristas. Creo que, digamos, lo interesante en esta conexión entre extrañamiento, fantástico y magia es que vos ves que hay toda una preparación, hay una instancia, ¿no es cierto?, que está, digamos, que se hace natural, que vos lo lees, cuando lees una narrativa, te parece que es un puro fluir, claro, un puro fluir de la imaginación, pero te das cuenta que ha habido todo un trabajo, si se quiere, de semiótico, en el sentido que es un trabajo orientado a la producción de un mundo con sentido, que hace, pero es un trabajo tan perfecto y tan cuidado
que esa instancia del trabajo previo se difumina completamente, no le ves ninguna costura. Se borran los hilos, claro. Fluye completamente, Sí. pero detrás de la magia hay un enorme esfuerzo cognitivo de ideación, de instrumentación, y eso es lo que, digamos, ella en sus talleres te enseña a hacer eso. Eso es lo maravilloso. Es como que, bueno, es el mago que le enseña su sabiduría a sus discípulos, Claro. ¿no? Y esa magia que hablaba Galo, ¿no?, en la Feria del Libro, cuando leyó el texto de La Temascalera y el Guardián. Después vamos a conversar en unos minutos con él. Pero quiero ir al libro, ¿no?, porque el primer libro de la colección es El Hilo de Oro, un camino hacia la escritura creativa. Este es el segundo volumen, Volver a conocer el fuego. Y pienso también que tanto uno como el otro son libros para lectores, para escritores, para alumnos, donde uno se encuentra con muchas de las herramientas o cosas que van apareciendo en la ficción, ¿no? Y entonces va reconociendo en el texto también esas voces, esos personajes, esos hilos que hablabas recién, Gustavo, de los cuales fue tirando Liliana para escribir y también para dar clases en sus talleres. Me gusta también que los propios alumnos son los que recuperan la voz de Liliana. Y además quiero mencionar el trabajo de Ana Federica Di Stefano, que es del área de edición de Edifil, a Mariana Gusante, que es la directora académica. Y me gustaría que cuentes por qué este segundo volumen y cómo fue estructurado, cómo fue pensado, por qué un segundo libro sobre Liliana. Claro, a ver, acá también voy a apelar a alguna categoría. Siempre que te introducís en el universo Bodoc, hay cosas que decís, bueno, esto es parte de la magia, esa parte de la magia de Liliana Chaveta que sigue presente y que sigue generando frutos. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, como que el hilo de oro dentro de esta lanzadera, de este uso, nos parecía que era algo, digamos, que era un universo mensurable, y de pronto empezamos a tirar del hilo, y de pronto esto es un uso que tiene unas dimensiones que nosotros no soñábamos, no nos imaginábamos. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente que de pronto a partir de este primer libro nos empiezan a llegar otros materiales que tienen que ver con el dictado de talleres. Entonces, esto que parecía en un principio acotado, bueno, viste que este segundo tomo es incluso más extenso que el primero, y un poco como que, bueno, como que Liliana sigue escribiendo, y eso es lo mágico de esta situación. Y es una magia que, bueno, que queremos que dure. Entonces, también ha sido una conjunción, tal vez, secretamente premeditada, y no lo sabíamos y lo estamos viendo ahora, que de pronto, bueno, rescatamos el taller de la editorial de la facultad, se incorpora en el trabajo Mariana Gusante, que contagia ese mismo entusiasmo que está presente en los libros, y también la incorporación de Federica Di Stefano y también de Carla Calabrese, que es la diseñadora, que hace un trabajo magnífico. Que las tapas son maravillosas. Sí. Entonces, bueno, me parece que entre el equipo del personal de la facultad del taller, es decir, se van conjugando, se van un poco como que se alinean los planetas, y esto surge, y al mismo tiempo también en esta alineación la asistencia de la familia, de los hijos y de los hermanos de Liliana, digamos, también va en consonancia con la decisión política de avanzar en este emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces, a ver, que de pronto todos los factores inherentes a lo que es el sistema de edición y de circulación de un libro, se te
pongan así mágicamente en consonancia, bueno, también es algo, digamos, auspicioso, y a esto es lo que yo me refiero con que, bueno, que hay, una vez que entras en contacto con Liliana, es como que vas viendo que las puertas se te abren. Podría no suceder, o sea, te lo menciono porque no siempre sucede. Más en el ámbito de la edición de textos póstumos, a veces te encontrás con situaciones tremendas, qué sé yo, de juicios, de no poder acceder a los materiales, de tener que allanar toda una serie de instancias para que eso finalmente sea publicado. Bueno, me parece que en este caso ha habido un diálogo, una sinergia muy muy buena, que es la que nos hace posible que ya estemos en el tomo 2. Pero eso no siempre sucede, y que haya sucedido verdaderamente suma alegría a esto que estamos haciendo. Gustavo, ¿cómo conservaron esos talleres? ¿En qué soporte? ¿Cómo fue esa reconstrucción? Porque parece, la verdad, en el libro, parece como si fuese una grabación. Hay distintos tipos de documentos. Están, por un lado, los cuadernos de los talleristas, pero también están las grabaciones. Ahí está. Sí, están las grabaciones. Y esa es la parte que a veces cuesta, digamos, claro. El trabajo de la editora es un trabajo de mucha responsabilidad, porque la idea es conservar alguna dimensión de esa oralidad, que por otra parte la oralidad te hace más próxima a la persona. Claro. En el libro también hay dos textos, uno que se llama Divisadero Largo, de Liliana Bodoc, que está escrito para los mendocinos, pero uno lo siente tan próximo, ¿no? Fue leído en el año 2003 para el evento Arte y Naturaleza en la Reserva Natural Divisadero Largo en Mendoza, con la intervención musical de la banda Miles de Años. Y también hay otro texto de Diana Velesi. Hermoso. Y a propósito de los Días del Fuego, que es bellísimo. Y me gusta porque Diana empieza diciendo que una poeta presente el libro de una narradora es de por sí extraño, ¿no? Hablando del extrañamiento. Pero una gran lectora y una lectora apasionada, ¿no? Qué lindo estos dos textos. Sí, mira, con respecto a Divisadero Largo, es un texto que estaba inédito, que nos pasó su hermano, y que es un texto que tiene una significación especial para los mendocinos y para mí en particular, porque Divisadero Largo es una zona que está por detrás de la Universidad Nacional de Cuyo. O sea que es en el Pedemonte y suponete, nuestros alumnos de geografía habitualmente realizan o los alumnos extranjeros que vienen a la universidad, también les hacemos hacer una travesía por Divisadero Largo. Tengo que hacerla. O sea que es un texto que, independientemente de que está muy en la dimensión cosmogónica de lo que es la saga de los confines, bueno, tiene también esa otra, otra dimensión afectiva de lo próximo, ¿viste? Que aparece ahí transfigurado en ese texto. Con respecto a lo de Diana Velesi, bueno, la verdad que es un lujo que Diana haya aceptado formar parte de este libro, prestándonos este texto, que fue una presentación que también había quedado inédita de el último tomo de la saga de los confines. Así es, precioso. Precioso. Así que la verdad que es una suerte, pero yo quiero también destacar algo que a mí personalmente me llama la atención, tanto en el primer tomo como en porque en el primero tenemos un texto de Romina y en uno de Galo, y verdaderamente vos los lees y te das cuenta del magisterio familiar que había. Está muy bien. Es verdad, ahora vamos a hablar con Galo. Porque las escrituras te rememoran esa formación, ¿viste? Sí. Gustavo Sonana, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, una gran universidad, una gran editorial que tiene la universidad, que es Edifil, y esta colección Transmisiones.
lo celebramos, lo festejamos desde acá. Felicitaciones. Y sí, felicitamos una vez más a la editorial y todo el trabajo de la universidad. Entonces, recomendamos fuertemente a los lectores volver a conocer El fuego de Liliana Bodoc, el extrañamiento, lo fantástico y la magia en la escritura creativa, volumen 2. Gracias, Gustavo, un placer enorme. No, por favor, Ana, Gastón, millones de gracias a ustedes. Un abrazo grande. Y nos vamos lindo, a la me encantó. con acobijados. Nos vamos a la tanda de la música y enseguida vamos a conversar con Galileo, con Galo Bodoc. La muralla y los libros, declarado de interés cultural por el Congreso de la Nación y declarado de interés para la comunicación social y la cultura por la Ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional, por Nacional. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, como una canción, algo más que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. No esperes, no te enseñan a vivir. Movimiento, las cosas tienen movimiento. La oportunidad de estar en libertad. Y es que siempre estarás en mí. Como un soplo, como una lluvia, como un rayo de luna. Oxigenarás mi vida hasta estallar. Y es que siempre estarás en mí. Las cosas tienen movimiento, de Fito Páez, en la voz de Juan Carlos Baglietto y Elena Roger. Y porque las cosas tienen movimiento, las palabras también tienen movimiento y vuelven a moverse, en volver a conocer el fuego, el extrañamiento, lo fantástico y la magia en la escritura creativa, el volumen 2, Liliana Bodoc. Y como les prometimos, vamos a conversar con Galo Bodoc, Galileo. Él escribió un texto bellísimo, La Temascalera y el Guardián, que forma parte de este volumen. Y tuve el placer de escucharlo en la Feria del Libro. Cuando comenzó Galo dijo, no voy a hablar del libro. Y todos nos quedamos en silencio mirándolo a él. Y justamente
hizo hincapié en qué, en que él fue testigo, ¿no?, de esta mujer, y de qué manera Liliana llega a la escritura, de qué manera Liliana también en lo cotidiano, también ahí les contaba sobre esto que decía Gustavo Sonana, ¿no?, sobre la magia, el extrañamiento, formaba parte también de la vida cotidiana, y sobre esto, sobre su testimonio, habló Galo, y lo invitamos entonces a conversar sobre eso. Galo, un placer enorme. Ana y Gastón te saludan, ¿cómo estás? Hola Gastón, hola a todo el equipo. Bueno, el placer es mío, muchísimas gracias por este espacio. Buenas. Contanos cómo fue la idea de escribir este texto de la Temascalera y el Guardián, y me gusta todo lo que vas narrando, ¿no?, que formó parte de la presentación del libro en la Feria del Libro, porque forma parte también de este relato, ¿no?, de haber sido testigo y de haber compartido con Liliana estos talleres donde también ahí aparece la magia, el extrañamiento, todo lo que se va desarrollando después en el libro. Me gustaría que cuentes parte de ese texto. Mira, para empezar, para dar un contexto, la verdad que toda esta información que se está volcando en estos libros es maravillosa, es valiosísima, y hace rato teníamos esa corazonada, esa idea con mi hermana de publicar todo ese material que la verdad es valiosísimo, pero bueno, encontrándonos con la gente de DIFIL, creo que encontramos el equipo perfecto, porque ellos están haciendo un trabajo impecable, la verdad. Y bueno, cuando estaba por salir el tomo 2, me pregunté qué es lo que yo realmente podía sumar, ¿viste? ¿Qué podía aportar a un libro tan redondo y tan cerrado? Y pensé, honestamente, dije, yo no puedo hablar desde lo académico, porque no es mi rubro, pero sí puedo hablar como testigo de lo que ocurrió, porque era más que el contenido lo que ocurría en los talleres de Liliana, como también en las charlas y como creo también en sus libros. Hay una magia que subyace, que tiene que ver con su forma de usar la palabra, sobre todo creo con su propósito, de para qué, digamos, utilizarla, con qué objetivo. Y bueno, a mí me sonaba mucho una experiencia que yo tuve en la vida, una larga experiencia de muchos años, que es con medicina ancestral, medicina acá de nuestro continente. Y yo tuve la oportunidad de participar en diversas ceremonias de medicina ancestral, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México, también aquí en Argentina también. Y una de las ceremonias más antiguas y más clásicas es el temazcal, que es un iglú de vapor donde la gente entra. Y la sensación que yo tenía cuando veía salir a los alumnos de Liliana del taller era muy, muy, muy parecida a la sensación que tenía cuando salíamos del temazcal. Uno sale purificado, sanado, renovado, habiendo hecho una cierta catarsis, una transformación. Y bueno, yo veía lo mismo en los alumnos que entraban al taller de una manera y salían de otra completamente distinta. Entonces empecé a pensar mucho durante todo este tiempo en que el taller de Liliana era realmente una ceremonia de sanación también, ¿no? Además de un taller literario, porque ella se metía con la emoción, se metía con la subjetividad, se dedicaba a cada persona, a cada estudiante. Entonces pasaba algo más, ¿viste? Difícil explicarlo, y es lo que intento en ese texto, que te agradezco que lo hayas leído con tanta atención. Estamos hablando con Galo Bodoc. Galo, vos sabés que me sumo a lo que están diciendo, y a mí me parece fabuloso esta idea, cómo rescatás esta idea de la transformación, metamorfosis, ¿no? Porque se vincula con algo que ella también trabajó mucho y que tiene que ver con la magia. Decíamos anteriormente que hablábamos con Gustavo Sonana, la magia como un otro conocimiento, que nos permite acceder a otro conocimiento. Por eso me quedo también con que el libro abre y cierra desde esa metamorfosis que vos estás rescatando y que de alguna manera vos decís en un momento, me quedaba allí atestiguando las resonancias que emanaban del espacio del taller. Como que vos también de alguna manera te retirás porque vos no estás formando parte. Ves esa resonancia, pero a vos también te acompañó ese atestiguar que hay una otra cosa más allá que la razón instrumental, que tanto lo señalaba Liliana. Entonces me gusta cómo vos decís qué le podía aportar, y yo creo que
abrís toda una puerta. No es solo lo que aportás, sino todo lo que abrís y que después lo vamos a ir, nos va a ir transformando el texto mismo. Wow, qué mirada, estoy muy agradecido de la mirada que tienen sobre el texto, me parece súper profunda la lectura que han hecho, porque bueno, era la intención, a veces uno tiene una intención y al escribirlo puede lograrlo más o menos, o no lograrlo, y bueno, yo me alegro mucho porque mi intención era transmitir exactamente esto que vos estás, a lo que te estás refiriendo, que hay por supuesto una transmisión del saber formal, objetivo, racional, técnico, ¿no? La técnica sobre el extrañamiento, la técnica sobre la magia, sobre escribir magia, etcétera. Pero hablando de la magia, Liliana militaba y creía profundamente en una magia laboriosa, en una magia de alguna manera científica, te diría. Es decir, que la magia tal vez es aquello que aún no sabemos explicar, pero que es conocimiento. No es brujería walunque, digamos, no es esoterismo barato. Ella habla de una magia justamente de esto que yo les contaba, de estos taitas, de estos chamanes, de estos médicos ancestrales, que no es la magia de que uno dice con una varita una palabra y todo cambia y la realidad aparece ante los ojos como impunemente, sino que es una magia del trabajo, de la conexión, del compromiso. Es una magia difícil, la que ella propone, la que ella narra y la que enseña también en este libro, porque enseña a hablar de una magia verosímil, digamos, no sin pretender criticar a nadie, porque no soy un crítico literario, pero estamos acostumbrados a una magia un poco impune, eurocéntrica, fácil, que es cuestión de hablar en latín y tener una varita de buena calidad. Esa magia que no transforma a quien la ejerce. Y ahí donde Liliana consideraba, y lo digo porque estoy muy de acuerdo, que se volvía inverosímil y lejana a las criaturas y lejano a los lectores también. Una magia que no modifica al mago es un poco, lo voy a decir de una manera moderna, es un poco capitalista. Y parece que uno se la pudiera comprar en un negocio y no dejar la vida en aprender ese conocimiento tan arduo y tan profundo. Entonces, un poco tiene que ver con eso, y creo que Lili pensaba todo un poco así. Pensaba que incluso pensaba en el artista, sí, pensaba en el artista como un trabajador, ante todo, ¿no? Por supuesto, un trabajador que labura con materia emocional, sentimental, de conciencia, pero un trabajador al fin, un obrero, un artesano. Y ella lo obraba, lo accionaba así, ella escribía como una obrera de las palabras, escribía para los otros, fundamentalmente. Estamos hablando con Galo Bodoc, él es actor, director teatral, docente, escritor, dirige la compañía Tres Gatos Locos y adapta las obras de su madre, la escritora Liliana Bodoc, es egresado del IUNA, y Galo fusiona teatro clásico con intervenciones populares como el hip hop y la literatura. Me gusta este vínculo entre ambas y me gusta pensar también en el extrañamiento, ¿no?, que mencionás vos y que también está tan presente en sus clases, que están rescatadas acá en Volver a conocer el fuego, porque ella hace referencia a los autores que aprendió en la universidad, como contaba Gustavo Sonana, los autores rusos, ¿no?, como Todorov, Bakhtin. Sí. Pero ella prefería dejar de lado, ¿no?, esta teoría para reflexionar sobre cómo emplear el extrañamiento y detenerse en los extrañamientos de la vida cotidiana. Y vos hacés referencia a eso en la Temascalera y el Guardián, ¿no? Hay una cosa, el extrañamiento. Me gusta esta idea de cómo empieza el texto contando, ¿no?, que la pasás a buscar, se van a la panadería a comprar medialunas y demás, y cómo cierra el texto, ¿no? Entonces, también estas cosas que forman parte de la transformación cuando termina la clase y después como volver a una realidad, ¿cuál es la realidad? ¿No? Me gusta esta idea de... y en esta idea de ella de que le costaba terminar la clase. Sí. Está buenísima tu reflexión. Liliana era... yo voy a hablar ahora corriéndome un poquito del accidente biológico de ser su hijo, digamos, porque... realmente yo creo y agradezco, creo tener la fortuna de haber
sido testigo de una mujer fuera de serie, de una artista, de una mujer latinoamericana que nos marcó profundamente y nos dejó un legado gigantesco. Hablo como lector en este momento, ¿no? Creo haber sido testigo de una mujer fuera de serie. Y una mujer que tenía, mucho antes de ser Liliana Bodoc, la escritora conocida, tenía un vínculo con lo cotidiano, con lo doméstico, muy especial. Por dos cosas, o al menos eso es lo que ahora puedo visualizar, pero tenía por un lado un amor enorme por lo simple, por estar en su casa, por tomar mate a la mañana, por regar las plantas, hasta por limpiar su casa. Ella tenía un vínculo muy, muy cercano a lo doméstico, a lo cotidiano, a lo simple. Y a lo poético a la vez. Le ponía todo un halo de extrañamiento, ¿no? Un halo de magia cotidiana, en la que Liliana no había un día que fuera, lo voy a decir así bruto, pero un día normal era raro encontrarse un día normal, porque ella poetizaba como por impulso, ¿no? Por una búsqueda profunda, yo creo. Poetizaba la casa, poetizaba el almuerzo. Galo, perdón. Sí. Perdón que te interrumpa un segundito, pero Ana tiene estás diciendo eso, y Ana justo encontró un audio que es una maravilla. No me digas. Sí, sobre la poesía, dice, la poesía nace de la cotidianidad. Si te parece lo compartimos, Galo, y después cerrás la idea. Por favor, ¿te parece? sí, por favor, me encanta. En todas las casas hay una poesía, nuestra poesía, no digo un libro de poesía, la poesía de casa, el lugar a donde me refugio, y a mí me parece que de la estética, de lo cotidiano y de la poética de lo cotidiano, ahí se sostienen después los grandes escritores, como en un montón de pibes que potrerean se sostiene Messi. Digo, es impensable que Messi nazca en un país donde nadie juega al fútbol. Entonces ahí, eso, ejercer el arte, ejercer la poética siempre que se pueda. A mí me apasiona la poesía, si me tienen paciencia les termino con una de Brecht. Señor, yo no quiero de lo que todos te piden, porque de eso ha de quedarte muy poco. Yo no quiero quietud, ni tranquilidad, ni siquiera fortuna, ni salud, porque de eso todos te piden, y ha de quedarte muy poco. Yo quiero para mí la inquietud, la intranquilidad, el infortunio y la pelea. Dámelos, que yo esté seguro de tenerlos para siempre, porque no siempre tendré coraje para volver a pedírtelo. La voz de Liliana Bodoc, esto que hablabas, Galo, sobre la poesía en la vida cotidiana, y también rescato algo que anoté cuando vos presentaste el libro, y que hablabas de su voz, un antiguo mantra magnético, dijiste. Sí. Me gustaría como cerrar con esta idea. Sí. Liliana tenía, ahora hasta en sus audios, ¿no? Hasta incluso en algunos audios que se escuchan muy horrible, hay algo que perfora el ruido y nos llega y nos hipnotiza y nos abraza. Total. Y nos captura la atención rápidamente. Liliana llegaba y ya su silencio convocaba. Tenía un poder con la oralidad muy, muy, muy potente. Creo que también el legado del teatro que ella transitó, también ella amaba el teatro y me lo heredó y yo lo amo y es algo que nos atraviesa familiarmente. Creo que esa oralidad tiene que ver un poco con el teatro y con la conciencia que ella tenía de hablar para el otro. Entonces automáticamente se posicionaba en un lugar de generosidad en su voz. Y creo que eso es lo que se transmite, como la voz transmite la tensión, transmite el amor, transmite el nerviosismo, transmite la mentira, también transmite la verdad, la coherencia, también transmite la intención. Entonces me parece que hay algo de esa magia que tiene Lili en la voz. Lo digo en presente porque sigue ocurriendo y acaba de ocurrir ahora con este audio, me parece. Y sí, hay algo de mantra. En la rítmica, en la melodía de sus palabras, en la pausa, en la cadencia. Realmente estamos, creo, ante una maga de la palabra. Qué lindamente. Lindísimo, ¿no? Y además pensar también que el taller, como vos contás, se empezó a llenar de otras capas y todas estas capas forman parte
de volver a conocer el fuego, el extrañamiento, lo fantástico y la magia en la escritura creativa, volumen 2, Liliana Bodoc, de la colección Transmisiones de Edifil. Le digo a los lectores porque seguramente han sido convocados por la magia de Liliana para leerlo. Gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo. Llegamos al final del programa. Sí, vamos, Qué lindo homenaje hermoso. hicimos hoy a Liliana Bodoc. Los 2 tomos son lindísimos, están todos marcados es una belleza. y dan ganas, ¿no? Como lectores, de encontrarse con muchos de los temas de la literatura fantástica, del género, ¿no? Y el rigor, ¿no? También Y el teórico, rigor. eso es lo Y lindo. también el valor de los textos, ¿no? De los alumnos que tomaron nota Total. y que forman parte de este rescate, ¿no? Cuando uno piensa en el patrimonio también piensa en estos rescates. Gran trabajo que hizo la Universidad de Cuyo. Chao. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por la compañía, como siempre. Nos encontramos el próximo miércoles. Chao, buena semana. Lo que dejó por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta.